Hola, muy buenas noches a todos. Desde la Sociedad Argentina de Diabetes agradecemos la participación de todos ustedes y les damos la bienvenida a la cuarta reunión científica del 2024 que tiene como tema vacunas y diabetes, nuevas oportunidades en prevención y tratamiento. Para comenzar, vamos a escuchar a la doctora Carla Muso, que va a estar a cargo de la coordinación de la reunión de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a la sociedad por darme la oportunidad de coordinar esta reunión. Bueno, ya todos saben, el tema vacunas es un tema que nos interesa y mucho desde hace mucho tiempo y justamente en nuestros pacientes con diabetes, que justamente son vulnerables a las infecciones. Es un tema que tenemos que incorporar cada día más, las personas que estamos involucradas en la atención de personas con diabetes. Así que para mí hoy es realmente un honor poder coordinar esta reunión y con los disertantes que tenemos esta noche. Y les agradezco, por supuesto, muchísimo a los tres y los voy a pasar a presentar, así después comenzamos con las charlas de cada uno. El primer disertante va a ser el doctor Jorge Hefner. Él va a hablar de alteraciones de la inmunidad en diabetes. Eh, Jorge es investigador superior del CONICET y es profesor titular de inmunología en el Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina en la UBA. Es director del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, también dependiente de la UBA CONICET, y es director del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA. El segundo disertante va a ser el doctor Pablo Saúl. Él va a hablar de vacunación contra herpes zóster en personas con diabetes, una medida preventiva clave. Él es especialista en enfermedades infecciosas y terapia intensiva, miembro del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, jefe de terapia intensiva de la unidad de inmunodeprimidos del Hospital Muñiz. Y nuestro tercer disertante es el doctor Francisco Nasinovich, que ya ha estado en muchas de nuestras reuniones y que por supuesto siempre le agradecemos muchísimo a Pancho. Va a hablar de infecciones y riesgo cardiovascular en diabetes, es jefe del Servicio de Infectología del ICVA y es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, SANI. Así que les damos la bienvenida a los tres y les agradecemos muchísimo que hasta ahora estén conectados, y que hayan aceptado participar de nuestra reunión científica, que para nosotros es muy importante y es una reunión que hacemos una vez al mes y donde tocamos temas que realmente son muy relevantes. Así que, Jorge, te doy la palabra, puedes compartir pantalla y te escuchamos con muchísima atención. Estás muteado. Siempre me pasa lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo no me voy a referir particularmente al punto de vacunas porque sé que otros disertantes van a hablar sobre este aspecto, pero abierto a la discusión. Jamás he trabajado en diabetes, soy un inmunólogo básico, así que lo que voy a tratar de plantear es una explicación sobre dos temas muy importantes en general en autoinmunidad y particularmente en diabetes, es tratar de comprender, en primer lugar, que es el primer objetivo de esta charla, cuáles son las bases moleculares que subyacen a la predisposición genética a padecer diabetes de tipo 1. Y el segundo aspecto es qué alteraciones, va a ser la segunda parte de la charla, qué alteraciones propias a la obesidad predisponen al desarrollo posterior de diabetes. Y obviamente predispuesto a charlar después todo lo que tenga que ver directamente con el tema particular de la convocatoria, que es vacunas. Bien,
Claramente está claramente establecido que hay una predisposición genética a padecer diabetes de tipo 1. Si yo tomo esa predisposición genética, tiene mucho que ver con el curso de la respuesta inmune. No todo, pero casi todo que ver con el curso de la respuesta inmune. Y lo que vemos en esta primera diapositiva, comparando lo que es un islote pancreático en un modelo experimental normal a la izquierda y profundamente infiltrado, patológico hacia la derecha. En rojo lo que estamos marcando es una infiltración marcada con CD45, que es un marcador que se usa para identificar cualquier leucocito que infiltra un tejido parenquimatoso. Y lo que vemos básicamente en la parte derecha es una profunda infiltración leucocitaria. Esto es un modelo experimental, pero muy parecido en este sentido a lo que pasa en el hombre. Y si nosotros decodificamos un poquito con marcaciones que no están planteadas porque es difícil mostrarlos en una diapo, para ver qué tipos celulares son los que infiltran, bueno, tendríamos una infiltración de prácticamente el conjunto de las poblaciones leucocitarias. Y si uno tendría que priorizar, habría una infiltración que en primer lugar se compadece con células de la inmunidad innata, en primer lugar el macrófago, activado en un perfil clásico, y en segundo lugar con células de la inmunidad adaptativa, linfocitos T. Y si dentro de los linfocitos T tomamos las dos grandes subpoblaciones, linfocitos TCD8 y linfocitos TCD4, la infiltración es profusa en lo que es linfocitos TCD8, que son los grandes y últimos mediadores del daño. En esta diapositiva están todo lo que es el link genético, la base genética, que en última instancia es cuando un individuo porta ciertos alelos en distintos sistemas de genes que predisponen más o menos fuerte al desarrollo de diabetes de tipo 1, que es una patología autoinmune por excelencia. Y si yo recorro los distintos subtítulos que tengo acá, por ejemplo, genes que codifican para fosfatasas. La primera que aparece es PTP-N22. ¿Qué es? Es una fosfatasa que inhibe la activación T. ¿Qué significa que alelos de esta fosfatasa condicionen al desarrollo? Bueno, significa que aquellos alelos que codifiquen genes de PTP-N22 que tengan menor capacidad de suprimir la respuesta inmune, particularmente en este caso, esta fosfatasa regula lo que es la activación T. Si esta fosfatasa tiene menor actividad, voy a tener mayor propensión a padecer fenómenos de autoinmunidad. Y en el recorrido este vamos a seguir viendo lo mismo. Si yo hablo genes que codifican a factores de transcripción, y acá aparece, por ejemplo, BATCH2. ¿Qué es BATCH2? Es básicamente un inhibidor de la transcripción tanto en la ontogenia de linfocitos T o B. Para los que no recuerdan, la ontogenia es cómo se generan todos los linfocitos B y T. Entonces, alteraciones en este factor de transcripción, que tiene un rol crítico en el desarrollo del compartimento T y B, también justifican el hecho de que hay ciertos alelos predisponentes y otros alelos que no predisponen al desarrollo de esto. Si sigo avanzando, receptores o ligandos, ¿quién me aparece primero? Aparece una integrina, que es una integrina beta 7. Y algunos de ustedes recordarán que esta integrina beta 7 tiene que ver, por ejemplo, con la localización de células T de memoria en todo lo que es el GALT, el sistema inmune del aparato gastrointestinal. Nuevamente, ciertos alelos predispondrán a un asentamiento muy fuerte de células de memoria y otros inhibirán este asentamiento. Y así con el conjunto de los genes que tenemos acá. Pero si yo tengo que elegir pares de genes, ¿en qué sistema yo haría un poquito más el hincapié? Yo tomaría básicamente estos dos cuadraditos que están acá, este de acá y estos dos de acá. Acá, porque básicamente donde hay un sesgo muy, muy importante es en la expresión de ciertos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad. Para ciertos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad es prácticamente condenatorio portarlos, porque tienen una predisposición, como vamos a ver en la próxima diapositiva, enorme al desarrollo de diabetes de tipo 1. Y también tomaría estos dos. Fíjense que acá hay una molécula clásica inhibitoria, que es CTLA4, que es quizás la molécula inhibitoria más importante que tienen los linfocitos T. Y acá aparecen dos citoquinas también muy relevantes, que son interleuquina 10 e interleuquina 2. Es decir,
Si yo mapeo los locus de nuestro genoma que predisponen al desarrollo de diabetes de tipo 1, básicamente casi todos los locus condicionan directamente la respuesta inmune. Pero cuando estudiamos a nivel poblacional en los pacientes que padecen diabetes de tipo 1, vemos que esta distribución de alelos es diferente en distintos pacientes. Pues hay pacientes que pueden tener una tremenda predisposición a padecer diabetes de tipo 1 por el haplotipo que tienen moléculas de histocompatibilidad de clase 2, mientras otros no muestran esta predisposición, pero sí muestran variantes alélicas que condicionan la actividad de la interleuquina 2. Y cuando condicionamos mucho la actividad de la interleuquina 2 tenemos un problema, porque hay ciertas células que se llaman células T regulatorias, particularmente las naturales, que cuando la IL-2 no funciona bien, mueren. Y si no tenemos células T regulatorias naturales, vamos a desarrollar distintos fenómenos autoinmunes, como se ven en los pacientes genéticamente deficientes de IL-2 o de CD25, que es una de las cadenas receptoras de IL-2. Pero la conclusión es que todo confluye al sistema inmune, pero es disperso en cómo se manifiesta esta confluencia en distintas personas. Y eso es importante al momento de definir a futuro una medicina terapéutica más estratificada, dirigida a poder definir targets en base a identificar cuáles son los factores predisponentes, que aún con una manifestación clínica para nada pueden ser iguales en distintos grupos de pacientes. Vayamos a la predisposición que imponen las moléculas de histocompatibilidad. En primer lugar, de clase 2, ustedes saben que la función, tengo que correr esto si no lo veo, la función básica de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 es la única, en realidad, para clase 2, es presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T. Y fíjense que el 90% de los individuos que padecen enfermedad de tipo 1 expresan estos uno u otro haplotipo. ¿Por qué? Para aquellos que no recuerdan bases de genética, que no hay ningún problema en que no las recuerden, cada uno de nosotros porta dos haplotipos, porque los haplotipos se portan en cromosoma 6, uno tiene un cromosoma 6 materno y otro paterno. Entonces, aquellos que portan un alelo en uno de los haplotipos, que no importa, se llama DR3, DQ2, o aquellos que portan DR4, DQ8, eso tienen una fuerte predisposición a padecer diabetes de tipo 1, básicamente un 90%. Si yo tomo aquellos que expresan ambos haplotipos, realmente es muy difícil zafar del desarrollo de una diabetes de tipo 1. El endpoint se toma normalmente cuando se hacen este tipo de estudios, como es una diabetes con mayor predisposición en personas jóvenes a los 15 años. Y la asociación no se plantea solamente con moléculas de histocompatibilidad de clase 2, sino también con moléculas de histocompatibilidad de clase 1, cuya principal función es presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T CD8. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de autoinmunidad, que siempre asumimos que se asocia mucho a ciertas variantes alérgicas de clase 2 o a ciertas variantes alérgicas de clase 1, ¿por qué? ¿Cuál es la razón subyacente a esta fuerte asociación? Esto que simbolizamos acá es un repertorio, donde cada colorcito representa un clon. Hay un concepto importante que a veces nos olvidamos, más quienes están apurados constantemente por el ejercicio de la práctica médica y no están, quizá no encuentran el tiempo para estudiar papers, etcétera, por las necesidades, por el ritmo infernal que tienen, es que todos nosotros nacemos con un repertorio realmente muy complejo. Esta fue una discusión décadas atrás en la inmunología, abandonando todas las viejas teorías instructivas. Cada uno de nosotros en el tercer trimestre de embarazo desarrolla un repertorio integrado por millones y millones de clones. Por ejemplo, millones y millones de clones T, cada uno de estos símbolos es un clon T. Nosotros nacemos con ese repertorio. Ahora bien, ahí se plantea una contradicción, porque un ser humano tiene entre 18.000 y 20.000 genes. Y si tomamos el paradigma clásico de la inmunología, de la biología, que es un gen, codifica
a una proteína, jamás podríamos tener millones y millones de clones porque no nos alcanzan los genes que se quedan en 15.000 o en 20.000. Es decir, que el sistema inmune, para generar tantos clones diferentes, donde cada clon tiene un receptor distinto, es decir, una proteína distinta, tiene que hacer, entre comillas, magia. ¿Cómo hace el sistema inmune para lograr esto? Con poquitos genes generar millones y millones de receptores, de clones T, porque en esto radica el fenómeno de autoinmunidad. Pero nos da una gran batería de que podemos reconocer todo. Es decir, una persona nace de una madre sana y tiene clones capaces de reconocer HIV, clones capaces de reconocer SARS-CoV-2 y tiene clones capaces de reconocer cada uno de los autoantígenos que portamos en diferentes tejidos. ¿Por qué? Porque el mecanismo, y no tenemos tiempo de detenernos, es un mecanismo aleatorio. El sistema inmune se caracteriza por único sistema, y esto costó muchísimo demostrar y valió un par de premios Nobel, es que el sistema inmune, básicamente esta gran diversidad de clones, la estrategia que asume es, lo genera, pero porta la información en el genoma en forma de fragmentos génicos que recombinan aleatoriamente. Entonces, en vez de tener una gran cantidad de DNA, nucleótidos, que codifican una proteína, tenemos segmentos de nucleótidos que se intercalan por acción de dos enzimas que se llaman RAG1 y RAG2 y lo hacen en forma aleatoria. Y esa recombinación aleatoria genera un universo de millones y millones de clones T y clones B con los cuales nacemos. Pero si la recombinación es aleatoria, tiene un problema. Esa recombinación aleatoria no tiene condicionamientos. Y al no tener condicionamientos y no seguir un modelo instructivista, no es que generamos clones para combatir microorganismos, generamos clones en forma aleatoria. Y entonces generamos clones capaces de combatir cualquier tipo de germen con mayor o menor eficiencia, pero también clones reactivos contra nuestros tejidos. En esta diapositiva, solamente para recordar que cada clon B y T tiene un receptor distinto. A la derecha, lo que es la estructura de un receptor B, que es el BCR, que tiene un anticuerpo como receptor, y a la izquierda un clon T, cualquiera clon T, que tiene un heterodímero alfa beta. La gran diferencia es que el receptor T reconoce péptidos en el marco de moléculas de histocompatibilidad, en el marco de un haplotipo, y el receptor B no requiere ningún tipo de presentación antigénica. Pero entonces estamos con el problema es que nosotros generamos millones y millones de clones. Y esos clones tenemos que lograr en la ontogenia, que ocurre durante toda la vida, pero fundamentalmente durante la época fetal y los primeros años de vida, necesitamos obligar a nuestro sistema a que silencie los clones autorreactivos. ¿Qué significa eso? A matar a los clones autorreactivos. Y eso lo hacemos en el timo, a nivel de los linfocitos T o en médula ósea y vaso, en el caso de los linfocitos B. Pero lo hacemos con una eficiencia relativa. No matamos a todos los clones. Y cualquiera de nosotros tiene durante toda la vida clones T y clones B autoinmunes circulantes. Y hay un sistema inmune periférico que se asienta básicamente en las células T regulatorias que van a tratar de silenciar con mayor o menor eficiencia esos clones. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un haplotipo particular, que hay tal alelo, que si uno lo porta, tiene una enorme chance de padecer diabetes de tipo 1 o una enfermedad autoinmune, bueno, puede estar pasando dos cosas. Que el timo, por ejemplo, hablando de linfocitos T, no haya logrado deletarlo, liquidarlo, silenciarlo, o que el timo lo haya logrado hacer, pero que ese clon reconozca con tal afinidad el péptido antigénico propio que aun cuando el timo haya eliminado el 99,5, 99,8% de los linfocitos T que integran ese clon T autorreactivo, ese 0,2, 0,3, 0,1% de células no eliminadas tienen una reacción autoinmune. Es decir, que lo que tenemos en última instancia es básicamente ciertos alelos que no nos logramos sacar de encima a los linfocitos T que reconocen en su marco de presentación. Por eso es que todo lo que es autoinmunidad se relaciona muchísimo, muchísimo, muchísimo con el haplotipo a nivel de moléculas de histocompatibilidad de clase 2 para los linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8. Entonces, este que es un concepto básico de la inmunología, es decir, que nosotros nacemos ya con un repertorio capaz de responder frente a todo. No es que generamos clones cuando nos
enfrentamos con el antígeno, sea un antígeno externo o un autoantígeno. Para nada, nosotros ya tenemos los clones. Los que están relacionados con los autoantígenos los tenemos domados o silenciados, pero en forma relativa, pero en forma relativa. Bueno, esa forma relativa es aún más relativa en los pacientes que padecen autoinmunidad. Pero si nosotros entendemos que el timo, en el caso de los T, o el vaso y la médula ósea, no alcanzan a liquidar todos los clones T autorreactivos o los clones B autorreactivos, ¿cómo los silenciamos activamente? La respuesta inmune, si uno haría un esbozo de en dónde compromete su esfuerzo central la respuesta inmune, yo diría que es equivalente en dos sentidos. Primero, combatir a los patógenos y combatir a las células tumorales y la misma cantidad de esfuerzo energético en silenciar nuestros clones autorreactivos. Y lo silencia a partir de estas células que son las células T regulatorias, básicamente llamadas naturales. Estas células T regulatorias naturales que en dos personas distintas funcionan en forma distinta en cuanto a capacidad de selección de silenciar clones autorreactivos median distintas funciones. Por ejemplo, una de las más conocidas, expresan CD25 y secuestran IL-2. Entonces, la percepción que uno tiene como primera aproximación es que si no hay L2 no funciona la respuesta inmune. Y no es así, es todo lo contrario. Si no hay L2 se mueren las células T regulatorias naturales y padecemos una enfermedad autoinmune letal. ¿Por qué? Porque la IL-2, como mecanismo propulsor de la respuesta inmune de defensa, tiene mecanismos redundantes. En cambio, las células T regulatorias mueren si no hay una alta concentración de IL-2 en su entorno inmediato. Por eso, si ustedes recuerdan, ciertos alelos que propiciaban el desarrollo de diabetes de tipo 1, de autoinmunidad, tenían que ver a veces con este receptor que funcionaba peor o una forma, una variante alélica de IL-2 que funcionaba peor como ligando. Este es uno de los mecanismos. Las células T regulatorias, por otra parte, liberan TGF-beta y L10 para suprimir efectoras, liberan granzimas hiperforinas y destruyen células dendríticas o tolerizan la función de las células dendríticas, básicamente induciendo una enzima que es la indol de oxigenasa que degrada triptofano. Es decir, que hay algo en los pacientes que tienen autoinmunidad que no funciona bien. Puede ser, uno, la existencia de alelos que condicionan el desarrollo de una respuesta autoinmune, o el hecho de que no tenemos un problema con los alelos que condicionan el desarrollo de autoinmunidad, pero tenemos un problema en el silenciamiento periférico. En conclusión de esta primera parte, todos tenemos un repertorio potencialmente autorreactivo, algunos más, otros menos, y por otra parte hay un diferencial en cómo aprendemos a domar en la periferia esos clones autorreactivos. Y todo eso tiene que ver con genes y alelos de un tipo o de otro tipo. Y no me voy a extender, pero en función de eso, esto es algo que quizás ustedes conocen más que yo, hay toda una serie de herramientas, algunas de ellas novedosas, otras más tradicionales, para tratar de enfocarnos en silenciar la respuesta inmune. Algunas muy sencillas, por ejemplo, cada una tiene su limitación y cada una de estas también puede tener impactos relativos diferentes en distintos pacientes, porque quizás las bases moleculares que subyacen a la inducción de autoinmunidad en un paciente A y en un paciente B sean diferentes. Acá tenemos, por ejemplo, clásico, rituximab, que es un anti-CD20, el problema de las células B en lo que es diabetes de tipo 1 no está dado tanto por la capacidad de los anticuerpos que producen las células B una vez diferenciadas a plasmocitos, en cuanto a mediar ellos un efecto deleterio, que no lo median, aunque son marcadores de evolución de la enfermedad, sino básicamente porque las células B son células presentadoras profesionales de antígenos, y esa es su contribución maligna al desarrollo de autoinmunidad. Antitimocitos que depletan células T, anticuerpos que lo que hacen es inhibir integrinas, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo aspecto, que no tiene que ver tanto con diabetes de tipo 1, sino con el desarrollo de diabetes de tipo 2, es cuál es el link, cuál es el nexo entre obesidad, inflamación y diabetes. La resultante la sabemos. Hay una tremenda, tremenda asociación entre obesidad, inflamación y diabetes. Pero hay dos preguntas. ¿Cómo se explica esta asociación y cuáles serían los eventos iniciales?
Bueno, ahí nuevamente tenemos un conjunto de mecanismos que tienen ciertas pautas comunes y ciertas pautas diferenciales en los pacientes, que sería muy importante estratificar y diferenciar en función de atender a futuro una medicina, si no personalizada, que sería bastante onerosa, por lo menos estratificada, que nos permita definir con más precisión los blancos terapéuticos. La historia de la asociación entre obesidad, inflamación y diabetes empieza en forma un poquito más rigurosa. Había muchos antecedentes previos con estos trabajos en 1989 que demuestran que una citoquina clásica producida por macrófagos diferenciados en un perfil M1 como TNF promueve la insulinoresistencia. ¿Qué significa y cómo se explicaría? Bueno, en ese momento no lo van a explicar. Hoy sabemos que TNF y L1 y un montón de citoquinas inflamatorias promueven la insulinoresistencia en algún sentido, ejerciendo efectos deleterios sobre las células beta del páncreas, pero básicamente inhibiendo las vías de señalización que en tejidos periféricos emplea la insulina. Están identificadas muchas de esas interferencias en las vías de señalización. Por razones de tiempo no me voy a detener en ese aspecto. Y quizás si hablamos de obesidad, inflamación y diabetes, hay una estrella. Está TNF, está IL-6, etcétera, pero la estrella es la interleuquina 1. La interleuquina 1 es muy interesante como blanco terapéutico, pero es complejo como blanco terapéutico. Y es compleja porque es una citoquina que tiene, y me voy a detener un poquito porque creo que es muy interesante, tiene un mecanismo de producción muy particular. Normalmente las citoquinas se producen y se liberan como cualquier proteína. La célula sintetiza la proteína y es liberada. La producción de la IL-1 no tiene que ver, es una producción a través de un mecanismo muy poquito clásico que tiene que ver con la activación de un complejo multiproteico que se encuentra en el citosol de distintos tipos celulares, en primer lugar, pero no únicamente, en el macrófago, que es el inflamosoma. Y a diferencia de lo que sabemos en lo que son sistemas clásicos de receptor-ligando, donde tenemos un receptor y un ligando característico que lo activa, el inflamosoma es bastante promiscuo. Y hay distintos tipos de ligandos, de estímulos que lo activan, algunos por mecanismos caracterizados y otros por mecanismos no caracterizados. Lo puede activar el IPS, lo puede activar los ácidos grasos saturados, lo pueden activar las altas concentraciones de glucosa, y eso se estudió mucho, y no es que las altas concentraciones de glucosa activan directamente al inflamosoma, sino que las altas concentraciones de glucosa lo que hacen es estimular la producción de intermediarios reactivos del oxígeno, y son esos intermediarios, a través de un mecanismo que no comprendemos del todo, que activan el inflamosoma. Y algo que sí caracteriza el link entre obesidad, inflamación y diabetes es la acumulación de macrófagos en tejidos adiposos. No solamente se acumulan en forma masiva, y a veces dan cuenta hasta el 40% de la subcelularidad del tejido adiposo, y algo parecido, aunque en menor magnitud, pasa en hígado, estamos hablando del hígado graso, pasa en páncreas y pasa en tejido muscular. Si no solamente no es un problema de celularidad, sino que hay un switch en su perfil y pasan de un perfil M2 antiinflamatorio a un perfil M1, liberando masivamente citoquinas que promueven un cuadro de insulinoresistencia. Y este es un cuadrito general de algunas estrategias, lo voy a pasar rápido porque si no me voy a atrasar mucho en la presentación, de efectos terapéuticos asociados al bloqueo de la interleuquina 1, que la interleuquina 1 tiene un par de características muy significativas. Primero, que prácticamente actúa siempre de modo inflamatorio. Segundo, que tiene muchísimos blancos celulares, y en cada uno de esos blancos celulares induce todo un conjunto de respuestas. Por ejemplo, la interleuquina 1, actuando sobre células endoteliales, promueve en primer lugar un relajamiento de las uniones entre células endoteliales vecinas que son mediadas por ecadrina, y eso promueve una reacción edematosa, y además, promoviendo eso, lo que hace es promover la infiltración del tejido, porque a los leucocitos les es muy fácil, mucho más fácil invadir el tejido, pero además la ID1 activa la producción de citoquinas inflamatorias por células endoteliales. Entonces hay un universo de acciones de la interleuquina 1 que obviamente no es producida solo por los macrófagos.
Jorge, te quedan 2 minutos. Me queda demasiado poquito tiempo. Voy a pedir prestado 3 minutos más. Y prometo de ser. Entonces voy a saltear esta diapositiva para ver, y vamos a ir a esta que me va a llevar 1 minuto y medio, pero considero que es muy interesante. Esta diapositiva que es muy bonita marca la producción de la interleuquina 1. Y fíjense que este es el citosol de una célula, todavía no vemos nada, y el inflamosoma característico que marca la producción de la IL-1 es en LRP3. Sí que lo tenemos todos en los macrófagos en altísimas concentraciones. Y fíjense que este mecanismo tan complejo dificulta bastante el hecho de encontrar un abordaje terapéutico. En el EP3, cuando encuentra un ligando que lo activa, que puede ser ATP, ácido úrico, altas concentraciones de glucosa, intermediarios reactivos del oxígeno, lo que forma es esta estructura, y la voy a avanzar un poquito más. ¿Qué es esto? Esto es en LP3 unido con su ligando y polimerizado. Y después recluta una proteína adaptadora que se ve acá y se forma una estructura tubular. Y esa estructura tubular dice, bueno, ya estamos con un inflomasoma maduro. ¿Para qué sirve el inflomasoma maduro? Lo que sirve es para reclutar básicamente caspasas, se activan las caspasas, viene la interleuquina 1, se libera la forma activa de la interleuquina 1 y se liberan también otros mediadores proinflamatorios como galermina, que lo que van a crear es un poro en la membrana celular, promoviendo la necrosis de la célula, la liberación de DAMPs, patrones asociados al daño, y tengo que saltear la diapositiva esta. Bien, y esta es otra característica que tiene que ver con la infiltración de los macrófagos, que va de la mano con la abundancia de células adiposas que se plantean tanto en el hígado, se plantean en el propio tejido adiposo y se plantean también en todos los tejidos del organismo. La pregunta es, la infiltración lo voy a pasar antes que Carla me eche de esta presentación. Voy a plantear solamente, no son solo macrófagos, sino hay linfocitos TCD4, TCD8, linfocitos de la inmunidad de tipo 1, neutrófilos, células NK y muchísimas células T regulatorias. La mayor parte del infiltrado en todos estos tejidos, se hablo del compartimento T, son células T regulatorias. Y estas células T regulatorias se caracterizan porque tienden a dejar de ser células T regulatorias. Dejan de producir IL-10 y TGF-beta y lo que hacen es producir citoquinas inflamatorias. Y paso un poquito a esta última parte, y con esto ya voy a terminar, es cómo se inicia esto. Bueno, no está claro. Y cuando decimos que no está claro, es posible que en distintos pacientes los factores que gatillan el inicio sean distintos. Y solamente voy a mencionar, tengo que correr el cartelito, distintos tipos de factores. Por ejemplo, que la alta carga de glucosa y la alta carga de ácidos grasos y la producción consecuente de intermediarios reactivos del oxígeno gatilla enormes cantidades de IL-1, no solamente por los macrófagos, sino también por células parenquimatosas. Y esto puede ser un gatillo inicial. Segundo gatillo inicial, en la medida que crece el tejido adiposo, empezamos a tener una situación de hipoxia que da cuenta de disminución de la concentración de oxígeno hasta niveles del 30 al 50%. Se induce esto, un factor de transcripción que es el HIF-1 alfa, y cuando se induce esto, largamos toda una batería, la célula produce una batería enorme de citoquinas y de quimiosinas que promueven el atrapamiento de nuevas oleadas de células. Cuando tenemos el tejido adiposo o altas concentraciones de adipocitos o altas concentraciones de macrófagos también, ¿cuál es el problema? Que normalmente las células en nuestro organismo mueren por apoptosis, que es un mecanismo de muerte no inflamatorio. Para que sean antiinflamatorios, alguien se las tiene que comer y degradar. Y a eso llamamos esferocitosis. El proceso de esferocitosis, esa muerte no inmunogénica, está comprometido también en el escenario de adversidad. En los últimos 3 años se le da mucha importancia a la liberación de exosomas. Pero básicamente los exosomas, lo que se vio en que individuos delgados portan RNA de interferencia antiinflamatorios y en los individuos obesos portan RNA de interferencia promotores de la inflamación, y lo mismo se ve en diabetes de tipo 2. Y por último, alteraciones en el microbioma, un tema interesantísimo que ha pegado un salto en los últimos años. La obesidad y la diabetes se asocian a alteraciones en el microbioma. ¿Y cómo condicionan esas alteraciones en el microbioma lo que es el desarrollo de un fenómeno inflamatorio?
porque hay cierta flora que permanece, esa cierta flora que predispone a una impermeabilidad intestinal y hay cierta flora que media una acción directamente inflamatoria sobre la mucosa intestinal. Y es así, esa acción inflamatoria hace que se relajen los mecanismos de defensa en el intestino, se permee, y así es que en los pacientes obesos y en los pacientes diabéticos tenemos niveles crecientes de mediadores inflamatorios como el LPS, que lo que hacen es entran por el GAL y promueven a nivel sistémico una respuesta inflamatoria. Salteo esta y termino con esta diapositiva, que juro que es la última. En esta diapositiva es interesante el trabajo este porque lo que menciona es una relación entre obesidad, también diabetes, y envejecimiento. Y en realidad la obesidad, también la diabetes, particularmente la de tipo 2, altera cada una de las células que funcionan en el sistema inmune. Y tanto la obesidad como la diabetes de tipo 2, siempre la alteración es en más para los mecanismos inflamatorios y tiende a ser en mucho menos para los mecanismos antiinflamatorios, en primer lugar las células T regulatorias naturales. Muchas gracias por el tiempo y perdonen si me excedí unos minutos. Bueno, excelente, Jorge, un tema complejo, pero bueno, la explicación y el video impresionante de los inflamasomas. No sé si hay preguntas para Jorge, porque como él se tiene que retirar un rato antes, si hubiera preguntas, sería este el momento em, para hacerlas. A ver si yo no estaría viendo. ¿Vos ves, Gabriela, preguntas? Yo tengo una, si me permitís, Carla, Sí, por supuesto, sí, Sí. sí. mientras los demás se preparan. Vos sabés, Jorge, que con respecto a neumonía ocurre una cosa curiosa, se llama el efecto paradojal de la neumonía en los pacientes obesos, porque se enferman más, pero tienen menor mortalidad, como si tuviera algún efecto protector en algún punto esa alteración metabólica. ¿Tenés algún comentario para hacer al respecto? No, me parece muy interesante el punto, pero tendría que estudiarlo seriamente para poder darte. Estaba entrado de esta asociación que vos planteás, lo tendría que estudiar un poquito los papers. No tengo experiencia directa, podría postular, hipotetizar, pero calculo que hay muchos estudios al respecto, pero para decirte algo serio tendría que estudiarlo realmente, Francisco. Prefiero no arriesgar. Para el próximo año. Así será. Bien, no veo preguntas en el chat por el momento. Bueno, igual Bueno, si surge igual, alguna por sí, ahí, Jorge igual se va a quedar un rato más, así claro. que Así si es. quieren poner alguna pregunta en el chat, la contestamos después de la charla del doctor Saúl. Así que bueno, Pablo, Bueno, te dejamos compartir y esperamos comparto. tu charla. A ver, ustedes me dicen si está un momentito. Si la puedo compartir. Acá, mientras hay una preguntita, no sé si Ah, habría una forma de bloquear definitivamente a los mecanismos autoinmunes y no solo transitoriamente. No lo logramos todavía. Pero fíjate, hubo avances en todos los campos. Y en el campo donde más cuesta avanzar en todo lo que es autoinmunidad, salvo en ciertas manifestaciones de autoinmunidad donde no hay tantos mecanismos redundantes que la condicionan. Si vos tomás un ejemplo como psoriasis, claramente si vos bloqueás IL-23 o IL-17, en la enorme mayoría de los pacientes tenés efectos dramáticamente beneficiosos. En diabetes es más complicado. En diabetes, en lupus, en artritis. Entonces, obviamente hubo avances, pero tenés muchos mecanismos de distinta naturaleza molecular que actúan en redundancia. Por eso es tan importante en algún momento poder abarcar una mirada estratificada. Es decir, un mismo cuadro clínico, entender cuáles son los mecanismos subyacentes para definir a esos mecanismos como blancos terapéuticos. Creo que en general vamos en esa perspectiva, como se avanzó en esa perspectiva
en terrenos como es, por ejemplo, cáncer, como es, por ejemplo, alergias severas, etcétera. Pero son patologías complejas de encarar. Bárbaro. Bueno, ahora sí. Bueno, no sé si está compartido ahí. Sí, sí, sí. Sí, se ve perfecto. Tendrías A que ver, ponerlo en sí, presentación y ya está. a ver, ahí Perfecto. estamos. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí se ve muy bien. Sí, sí. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar de la prevención de herpes zóster en diabetes mellitus y me voy a enfocar en una vacuna recientemente disponible en la Argentina, que es la vacuna inactivada recombinante de subunidades contra el herpes zóster. Como todos sabemos, el herpes zóster es una enfermedad causada por reactivación del virus varicela zóster a partir de una infección latente en ganglios sensoriales. Y durante mucho tiempo no tuvimos ningún arma efectiva o fácilmente disponible para tratar de prevenir esta reactivación. Eh, bueno, desde el punto de vista clínico, sabemos que el herpes zóster puede tener un cuadro prodrómico o no, con un dolor en el sitio donde va a aparecer el rash. Rara vez hemos visto algunos casos de zóster que no tienen manifestación cutánea, pero sí tienen el dolor con la distribución metamérica. Pero la mayoría hacen un rash máculo-pápulo vesicular, que sigue un dermatoma con una distribución metamérica, esto en la mayoría de los pacientes, por así decirlo, inmunocompetentes, y en 7 a 10 días se forman costras con una resolución del cuadro, y el síntoma más frecuente que tienen estos pacientes durante el rayo es un dolor muy importante, urente, lancinante, con parálisis. Una forma grave de herpes por su localización y su potencial compromiso visual es el herpes zóster oftálmico, que constituye 8 a 25% del total de los cuadros de herpes zóster, y el gran problema es que tiene riesgo de complicaciones oculares, y hasta un 50% de los casos pueden presentar algún tipo de estas complicaciones que pueden llevar incluso a la pérdida visual, ¿no? De la visión. Es muy raro que un episodio de herpes zóster tenga una recurrencia no más allá del 6%. Y las complicaciones graves en inmunocompetentes en realidad son raras, como la sobreinfección bacteriana. Esto es un poco más frecuente en el zóster oftálmico, por lo menos en mi experiencia, la enfermedad diseminada, las complicaciones del sistema nervioso central, el accidente cerebrovascular, y estas complicaciones en inmunocompetentes son más frecuentes en pacientes añosos, más de 60 años, y los que tienen comorbilidades. La principal complicación, y esta sí es frecuente, y la que produce un deterioro importante de la calidad de vida, es la neuralgia posherpética, que puede estar presente entre un 10 a un 38% de los casos, en un promedio en un 20% de los pacientes que tuvieron un episodio de herpes zóster evolucionan posteriormente con la neuralgia posherpética. La carga de la enfermedad de herpes zóster en la población es muy significativa. Observen que un tercio de las personas tendrán un episodio de herpes zóster en su vida. La mitad de los pacientes mayores de 80 años tendrán un episodio de herpes zóster. Los inmunocomprometidos tienen un riesgo muy alto, 20 a 100 veces mayor que la población general. El costo anual, como muestra este estudio que se hizo en Italia, es significativo, 42 millones de euros. Y la incidencia en Argentina es importante, entre los 60 y 64 años, 3,5 episodios para cada 1.000 personas año, y esto se duplica prácticamente en pacientes mayores de 85 años. De todas maneras, lo que debemos tener en cuenta es que prácticamente toda la población luego de los 40 años ha tenido un contacto con herpes zóster, y lo que es importante y que explica que el herpes zóster tenga una importante carga en pacientes añosos, en pacientes cuanto mayor es la edad, es que un 30-40% de las personas mayores de 55 años pierden la respuesta celular, es decir, la respuesta de linfocitos T específica contra el virus de varicela zoster. Y esto explicaría por qué a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de herpes. Bueno, un paréntesis en cuanto al herpes zóster en inmunodeprimido, ya que muchos pacientes inmunodeprimidos también portan como comorbilidad la diabetes.
como dijimos, el riesgo es mucho mayor que con respecto a la población general, y lo que hay que recordar es que tienen un alto riesgo de complicaciones, como la enfermedad diseminada grave y sobre todo las complicaciones del sistema nervioso central, como las encefalitis, que son una complicación que tiene una alta mortalidad. ¿Cuáles son las implicancias en general del herpes zóster? La mortalidad en realidad globalmente es baja, pero la morbilidad es importante, y sobre todo en forma de la neuralgia posherpética. Hay que recordar como otras complicaciones, como dijimos, las oculares en el zóster oftálmico, el mayor riesgo de accidente cerebrovascular, en lo cual hay cada vez más evidencia de esta asociación, y el herpes zóster diseminado, sobre todo en inmunocomprometidos. La neuralgia posherpética, como dijimos, la complicación más importante y más frecuente, y se define como aquel dolor que persiste más allá de los 90 días luego de un episodio agudo de herpes zóster, que puede durar semanas, meses o incluso años, y que es todo un desafío para el tratamiento. Es muy difícil de tratarlo, a veces es decepcionante con una herramienta para tratar de prevenir. Sobre todo porque alrededor de un 10 a 40% de los pacientes post-herpes zóster van a tener un episodio, alrededor de un 20%, y el riesgo es mucho mayor a mayor edad. Fíjense, 27% veces mayor el riesgo en mayores de 50 años que en menores de 50 años. Así, en menores de 50 años, solo un 5% tendrían neuralgia posherpética, mientras que en mayores de 70 años, de acuerdo a las distintas series, esto puede llegar hasta el 75%. También hay algunos grupos de riesgo algunos grupos que tienen mayor riesgo, como los inmunocomprometidos, y también se ha visto un mayor riesgo, y acá es lo que nos interesa en esta exposición, en los pacientes diabéticos. El aciclovir dentro de las 72 horas disminuye el riesgo de neuralgia posherpética, pero no lo elimina, en alrededor de un 46%, y lo que debemos recordar que es una causa importante de discapacidad y de disminución de la calidad de vida. ¿Qué ocurre entre la asociación entre herpes zóster y diabetes mellitus? Bueno, esta asociación es mucho mayor cuanto más añoso es el paciente. Fíjense que el paciente diabético con más de 65 años, el riesgo es 3 veces mayor, y esto aumenta 4 veces si se agrega otra comorbilidad. El mayor riesgo está establecido en diabetes tipo 2, y algunas evidencias recientes también muestran que existe un mayor riesgo de herpes zóster en tipo 1. 13% de los pacientes con herpes zóster tienen diabetes tipo 2. ¿Por qué se produciría este mayor riesgo en diabetes mellitus? Porque parece ser que en este grupo de personas hay una disminución de la inmunidad celular específica para el virus varicela zoster. En adultos jóvenes diabéticos que presentan un herpes zóster, en adultos jóvenes diabéticos, el riesgo aumenta 2 veces con respecto a la población general. Y también aumenta el riesgo aparentemente de neuralgia posherpética. 3 a 34% de los pacientes diabéticos que tienen un episodio de herpes zóster van a tener neuralgia posherpética. La incidencia parece ser un 50% mayor que la población general, y sobre todo los que más riesgo tienen de desarrollar neuralgia posherpética son los diabéticos de tipo 2, fíjense que prácticamente el doble que la población general. Entonces, el herpes zóster en diabetes mellitus se ha visto que lleva un mayor uso del sistema de salud, que el dolor durante el episodio es más intenso y persistente, que existe mayor uso de antivirales, opioides y mayor riesgo de hospitalización. El tiempo de recuperación parece ser más prolongado, hay un deterioro de la calidad de vida, y se ha visto que también produce el episodio de herpes zóster un empeoramiento del control glicémico. Es decir, que en pacientes con diabetes, la prevención del herpes zóster parece ser una herramienta que tenemos que tratar de tener para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y entonces, ¿qué vacunas tenemos disponibles para prevenir el herpes zóster en general y más específicamente en pacientes diabéticos? La primera vacuna que se licenció en Argentina en el 2014 fue la vacuna a virus vivoso atenuado. Esta vacuna actualmente no está disponible, es poco usada en la actualidad, ha sido desplazada por la vacuna recombinante,
debido a que tiene menor inmunogenicidad, menor eficacia, menor duración de protección. Ha habido casos, y esto es preocupante, de necrosis retinal aguda, no han sido muchos, pero han sido, ustedes saben que la necrosis retinal aguda por virus varicela zoster es un cuadro muy grave que en gran parte de los pacientes lleva a la pérdida completa de la visión, y por lo cual esto preocupó mucho cuando esta vacuna empezó a usarse, y además, al ser una vacuna de virus atenuado, está contraindicada en inmunocomprometidos, que justamente es un grupo que tiene alto riesgo de herpes. Entonces, una vacuna más reciente, y de la que vamos a hablar fundamentalmente, es la vacuna recombinante, ¿sí? Que fue autorizada en Argentina el año pasado. Es una vacuna que tiene una subunidad, que es la glicoproteína E, con un adyuvante. Es la vacuna de elección en la actualidad en todo el mundo, en donde está disponible, ya que produce una inmunogenicidad humoral y celular muy robusta, con una eficacia mucho mayor que la vacuna de virus atenuado. La duración de la protección parece ser mucho mayor. Se puede administrar en inmunocomprometidos, y un pequeño, digamos, faro de alarma, aunque no parece ser importante, esto hay que hacer una vigilancia, ¿no? Post comercialización, es que se ha descrito un aumento aparentemente leve del riesgo de padecer Guillain-Barré asociado a esta vacuna. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta vacuna, ¿no? Como dijimos, el herpes zóster se produce por una reactivación a partir de los ganglios sensoriales hacia la piel. Y esta reactivación se desencadena por una disminución de la inmunidad celular específica para el virus varicela zoster. Esta disminución de la inmunidad celular específica se desencadena por la edad, por la disminución de la inmunidad celular, de los inmunocomprometidos, las comorbilidades, y aquí juega un papel la diabetes, el estrés, el trauma. La vacuna recombinante, que contiene la glicoproteína y el adyuvante, determina una potente respuesta T y humoral específica para varicela zoster. Y así, este refuerzo de la inmunidad celular, sobre todo de linfocitos T, específica para el virus de varicela zoster, llevaría a prevenir la enfermedad, y en los pacientes que, a pesar de la vacunación, tienen la enfermedad, el riesgo de complicaciones, fundamentalmente de neuralgia postherpética, es mucho más bajo. Esta vacuna es una vacuna, como dijimos, que tiene una glicoproteína y un adyuvante, que aquí vemos su descripción. Se administra por vía intramuscular, y es una vacuna que es muy conveniente, ya que se puede conservar en la heladera en 2 a 8 grados. Como les dije, y esto es simplemente para mostrarles, que tiene una inmunogenicidad humoral y celular muy robusta, que parece prolongarse significativamente en el tiempo, e incluso esta inmunogenicidad es muy importante en grupos de pacientes que tradicionalmente les cuesta responder a las vacunas, como los pacientes añosos, mayores de 70 años, o los inmunodeprimidos, ¿sí? En todos ellos ha visto una respuesta humoral y celular, probablemente la celular sea la más significativa para prevenir esta enfermedad. Es importante tanto estén o no inmunodeprimidos. ¿Cuál es el esquema de administración? Bueno, el esquema es bastante conveniente. Se administra la primera dosis al día 0, y entre el segundo y el sexto mes, la segunda dosis. En pacientes inmunocomprometidos se aconseja hacer un esquema acelerado, en donde la segunda dosis se administraría al primer mes, o a lo sumo al segundo mes de la primera dosis. ¿Y en qué pacientes uno tendría que pensar en administrar esta vacuna? Obviamente en pacientes inmunocompetentes, más allá de los 50 años, pacientes con comorbilidades e inmunocomprometidos. Aquí les muestro la eficacia que mostraron, vale la redundancia, los estudios por los que llevaron a la aprobación de la vacuna, ¿no? Hay dos estudios, el SOE 50 y el SOE 70, en pacientes a partir de 50 años, y en pacientes añosos a partir de 70 años. Fíjense que la eficacia para prevenir la herpes zóster y la neuralgia postherpética es muy importante, no solo en mayores de 50 años, sino en pacientes muy añosos, mayores de 70, incluso mayores de 80 años.
Es decir, no solo para prevenir herpes zóster, sino para prevenir la neuralgia posherpética en alrededor de un 90%. ¿Y qué ocurre en los pacientes con comorbilidades? Sobre todo lo que nos interesa en esta exposición, la diabetes mellitus, la eficacia parece ser similar, no parece diferir mucho de la población general. Y también un beneficio muy importante de esta vacuna es prevenir complicaciones. Por ejemplo, el compromiso oftálmico, el compromiso neurológico, el accidente cerebrovascular, en donde la eficacia de esta vacuna está bien por arriba del 90%. Aquí no es el tema de esta exposición, pero para mostrarle que también esta vacuna se desempeña muy bien en inmunocomprometidos, trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, neoplasias sólidas, hematológicas, trasplante renal y personas que conviven con el VIH. Observen que la eficacia para prevenir herpes zóster y neuralgia posherpética sigue siendo muy significativa e incluso en algunos grupos disminuye la hospitalización y las complicaciones. La duración de la protección de esta vacuna, la vacuna para virus atenuado, su protección no se extendía más allá de los 8 años, mientras que con esta vacuna se estima que la protección estaría en 9 a 11 años y quizás más. Por ahora no está indicada la revacunación y se puede coadministrar con vacunas que habitualmente administramos en pacientes diabéticos, como la vacuna de influenza, la vacuna para neumococo conjugada y polisacárida, COVID-19, las vacunas que tienen el componente, digamos, antitetánico, ¿sí? La doble bacteriana o la triple bacteriana celular. En realidad, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomienda que se podría administrar con cualquier tipo de vacuna sin ningún tipo de restricción. ¿Cuál es la efectividad de esta vacuna en el mundo real? Es decir, nosotros vimos la eficacia, que es lo que se muestra en los estudios aleatorizados que llevan a la aprobación de la vacuna, pero ¿cuál es el desempeño en el mundo real? Es decir, la efectividad. Existen pocos datos. Recientemente se publicó un estudio con alrededor de 2 millones de pacientes, y lo interesante es que si bien el esquema completo tiene un poquito menos de efectividad que lo que se veía en los estudios aleatorizados, sigue siendo muy significativa, del 76%, y esa efectividad se mantiene a los 4 años, e incluso la efectividad en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, con corticoides, sigue siendo muy alta, el 65%. Es decir, que es una vacuna que parece demostrar en el mundo real efectividad en prevenir el herpes zóster y su complicación. ¿Y qué pasa específicamente en los pacientes con diabetes mellitus? Bueno, existen pocos datos también, pero se está viendo, y aquí les muestro un estudio, un metaanálisis, que esta vacuna parece ser muy efectiva y eficaz también en prevenir el herpes zóster entre un 88 y 95% contra la atenuada, que como máximo es un 52%. Si bien esta vacuna tiene mayor eficacia, sí debemos conocer que la vacuna es más reactogénica que la atenuada. Tiene mayor riesgo de reacciones adversas locales, pero en general estas reacciones adversas no son muy serias y no obstaculizan el cumplimiento del esquema de vacunación. En cuanto al perfil de seguridad, como dijimos, globalmente se ha demostrado que es una vacuna segura, en general bien tolerada, sí es reactogénica, sobre todo en pacientes jóvenes, menores de 70 años, con la primera dosis. Estas reacciones adversas no duran más allá de los 48 horas, incluso las que son notificadas como graves, y en general es un esquema de vacunación muy aceptado por la población en la que uno indica la vacunación, y la inmensa mayoría de los pacientes no tienen un obstáculo para la segunda dosis por estas reacciones adversas. Aquí les muestro algunas reacciones adversas. El dolor en el sitio de la inyección es lo más frecuente. Las mialgias, la astenia también es un síntoma bastante reportado. La cefalea, en menor proporción la fiebre y las alteraciones digestivas. Y fíjense que el porcentaje de reacción grave es muy bajo. Sí hay que avisarle a los pacientes que estas reacciones pueden llevarle a tener alguna restricción de la actividad diaria, pero solo por 1 o 2 días, en alrededor de entre un 10 o un 16% de los pacientes, pero son reacciones transitorias y que no hacen que el paciente abandone el esquema de vacunación, que es lo más importante.
En cuanto al riesgo de Guillain-Barré, que habíamos hablado cuando comparábamos las dos eh, vacunas disponibles, un estudio observacional muy grande en donde comparó pacientes que se vacunaron con la vacuna recombinante y los que se inmunizaron con la atenuada en mayores de 65 años, lo que se vio en este estudio es que se observó que existió un aumento del riesgo de síndrome de Guillain-Barré con la vacuna recombinante en el periodo de 42 días post-vacuna. Esto llevó a la FDA a exigir en el prospecto de prescripción un aviso, una advertencia sobre el riesgo de Guillain. ¿Cuál es ese riesgo? Se calculó en este estudio se estimó que fue de 3 casos en exceso de Guillain-Barré por millón de dosis. Y este riesgo se concentró en la primera dosis, que representó 6 casos por millón de dosis en la primera dosis, ¿no? Y no hubo ningún caso en la segunda dosis. Este estudio concluye que esta vacuna está asociada a un aumento del riesgo de Guillain-Barré, pero no se puede establecer una relación causal. Entonces, el paso siguiente fue realizar un análisis de riesgo-beneficio en Estados Unidos si realmente los beneficios justificaban seguir administrando esta inmunización, ¿no? Esta vacuna. Y lo que se ve, si bien el riesgo es de 3 a 6 casos en exceso de Guillain-Barré por millón de dosis, el beneficio lo supera ampliamente, ya que en Estados Unidos prevendría más de 60.000 casos de herpes zóster, más de 5.000 casos de complicaciones oculares, y esto es muy importante, alrededor más de 9.000 casos de neuralgia posherpética y 60.000. Es decir, que el balance riesgo-beneficio es ampliamente favorable para el beneficio aportado por la vacunación, pero sin embargo debemos hacer una vigilancia post-comercialización, sobre todo en la Argentina, que está disponible recientemente, yo creo que bastante estrecha, ¿no? Para detectar si existe realmente un aumento de casos de Guillain. ¿Cuáles son las indicaciones de vacunación? Entonces, y aquí vamos a seguir las recomendaciones del año pasado de la SADI en 2023. El primer grupo son los pacientes mayores de 50 años, inmunocompetentes o no. Los pacientes a partir de los 18 años con riesgo incrementado de herpes zóster, y acá hay dos grupos, los inmunocomprometidos y las comorbilidades. Y en las comorbilidades tenemos los pacientes que nos interesan en esta exposición, que son los pacientes con diabetes. Es decir, todo paciente con diabetes mellitus debería plantearse realizar la vacunación para herpes zóster con esta vacuna recombinante, especialmente si tienen más de 50 años. ¿Qué ocurre en los pacientes entre 18 y 50 años? Aquí todavía no está claro cuándo vacunar, ¿no? Porque, por ejemplo, uno vacunaría a los 20 años y la duración estimada de esta vacuna quizás sea de 10 años, entonces a los 40, 50 años quizás no esté protegido, ¿no? Entonces, algunos, y en las normas de la SADI se plantea esto, de considerar vacunar a estos pacientes entre 40 y 50 años, ya que a partir de los 40 años ya la cero prevalencia para herpes zóster es más del 90-99%. Y siempre, y sin lugar a dudas, hay que vacunar a los pacientes a partir de los 50 años. En inmunocomprometidos, fíjense, les había hablado del esquema acelerado, y en estos pacientes, lo comento porque muchos inmunocomprometidos también son diabéticos, hay que buscar con el especialista el mejor momento para vacunar, para que exista una mejor respuesta inmune, por así decirlo. Pasa con algunas situaciones especiales. Por ejemplo, si el paciente ha tenido un antecedente de herpes zóster previo, no es una contraindicación, uno debería vacunar a los 6 a 12 meses, aunque los Centros de Control de Enfermedades recomiendan vacunar una vez resuelto el cuadro. Si el paciente fue vacunado con vacunas a virus vivos atenuado, se lo debe vacunar con la vacuna recombinante, de preferencia luego de 2 años y con un intervalo mínimo a partir de los 2 meses. En los pacientes bajo tratamiento antiviral, a diferencia de la vacuna atenuada, no interfiere con la respuesta de la vacunación, por lo cual se puede administrar tranquilamente. En el embarazo está contraindicada ya que no existe información suficiente. En la lactancia, como es una vacuna subunidades, algunos expertos hablan de que podría usarse, pero sin embargo no existe
suficiente información y uno debería evaluar riesgos. ¿Qué pasa con el síndrome de Guillain-Barré previo? Aquí no está claro, pero en general se dice que está contraindicada y uno debería tratar de usar la vacuna avivirus anterior. Haciendo un paréntesis, y esto probablemente lo hable también Pablo, Francisco. te queda un minuto. Ya termino, sí, sí. ¿Qué vacunas deberíamos administrar en diabéticos adultos? Bueno, aquí en verde, aquellas que no debemos olvidar, ¿no? Todos nuestros pacientes diabéticos deberían estar vacunados anualmente para COVID-19, incluso en algunos grupos de pacientes 2 veces cada 6 meses quizás, para influenza, la antineumocóxica, y es interesante la incorporación reciente de la vacuna conjugada 20 valente, que representa en la cual se puede administrar una sola dosis, y que es lo que sería suficiente, y esto probablemente aumentaría el porcentaje de pacientes vacunados. Todos los pacientes tienen que tener su esquema de vacunación antitetánica. En Estados Unidos está emergiendo la diabetes mellitus como una comorbilidad muy importante en los pacientes que tienen tétanos. Y estas vacunas nuevas, como la vacuna herpes zóster recombinante, que claramente hay que administrarla en pacientes diabéticos, específicamente, sin lugar a dudas, más allá de los 50 años, y en los más jóvenes quizás el momento sea en los mayores de 40 años, pero esto hay que evaluar paciente por paciente, ¿no? La del virus sincicial respiratorio, que está aprobada para adultos en nuestro país con adyuvante. En los pacientes mayores de 60 años hay que, digamos, estimular la administración. Últimamente, en esta temporada, hemos tenido, por lo menos en la terapia intensiva nuestra, algunos pacientes con virus sincicial respiratorio muy graves, por lo cual debemos administrarla. Y lo que uno debe considerar, sobre todo por lo que ocurrió en el 2024, es vacunar para dengue, ¿no? Especialmente si el paciente tuvo un dengue confirmado previo. En los pacientes mayores de 60 años, aunque en Argentina está indicada sin límite de edad a partir de los 4 años, existen pocos datos. En la experiencia nuestra en este brote del 2024, el dengue fue y la diabetes mellitus fue una mala combinación. Muchos pacientes terminaban en terapia intensiva. El dengue desencadenaba cuadros de cetoacidosis diabéticas muy importantes, por lo cual terminaban los pacientes en terapia intensiva, y fue la tercera comorbilidad de los pacientes fallecidos, ¿sí? Entonces es muy importante proteger a nuestros pacientes diabéticos. Y finalmente, para terminar, como conclusión, los pacientes con diabetes tienen alto riesgo de herpes zóster y neuralgia posherpética. La vacuna tiene una alta eficacia y probablemente efectividad en diabetes. Está indicada sin lugar a dudas en mayores de 50 años diabéticos y considerarlo en mayores de 40 años. Bien tolerada, si bien es reactogénica, esto es transitorio y no impide completar el esquema. Y debemos vigilar, debido a que ya tenemos disponible la vacuna, eventos supuestamente relacionados a la vacunación, como Guillain-Barré, dentro de los 42 días post-inmunización. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, excelente, Pablo, la verdad súper completo y había una pregunta que la respondiste en el chat, que era justamente si había que vacunar a una persona que ya había tenido herpes zóster y bueno, ya dijiste que sí. Y hubo una pregunta del doctor Sinai con respecto al mecanismo de asociación con Sí, herpes, sí, estoy vacunado. herpes zóster con stroke, y yo creo que esa la va a responder Pancho, Francisco con su charla, me parece. Así que avanzamos Sí, porque sí, estamos un poco atrasados. Muchísimas gracias, la verdad, súper no, completo y seguramente va a haber más preguntas si te quedas un ratito. ¿cómo no? eh, Sí, sí, me quedo, no hay problema. buenísimo. Gracias, Pablo. Pancho, ya podés, ahí estás, la estás compartiendo. Bueno, ahí se ve perfecto, ¿Ahí ¿eh? se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, yo en estos breves minutos le puse este nombre a esta presentación, porque me parece que puede ser de interés para ustedes tener esta perspectiva. Y como verán abajo de todo, no sé si hago bien, Carlita, pero pongo mi mail por las dudas de que Sí, alguna vez necesiten algo, encantados de poder colaborar excelente, con ustedes. excelente, gracias, Pancho. A ver, vamos a ver si transcurre.
Por ahora no veo que transcurra así. Estos son mis conflictos de interés de los últimos 5 años y simplemente para recordarles algo que hablamos en la reunión del año pasado, pero saben cuáles son los objetivos de una vacuna que sea útil, esto que hemos empezado a hablar tan asiduamente durante la pandemia, y saben que el objetivo de la vacuna tiene que ver con la salud individual, pero también con la salud pública. Las vacunas en general son un bien social, pero es importante que hay un paradigma que tenemos que cambiar, que las vacunas no solamente sirven para disminuir el impacto que tienen las infecciones en su fase aguda, tanto el impacto de la propia infección como lo que puede desencadenar no infeccioso, como por ejemplo eventos coronarios vinculados a la gripe o al sincicial respiratorio o al neumococo, sino también pretenden mitigar los efectos a largo plazo que pueden ocurrir como consecuencia de estas infecciones. Saben toda la teoría inflamatoria que existe y les voy a mostrar algunos datos de algunos estudios, sobre todo observacionales, pero también algunos randomizados controlados, de qué se trata estos fenómenos justamente. ¿Qué vacunas para reducir el riesgo cardiometabólico? Bueno, Pablo mencionó un poco las vacunas indicadas en la población de pacientes que viven con diabetes. Ustedes saben que no hay muchos. Ustedes se ponen a buscar por patologías, por enfermedades. No es fácil encontrar las vacunas, por eso es importante que conserven ese slide final que puso Pablo. Y de hecho en Argentina, que tiene uno de los programas de vacunación más completos del mundo, se dividen por grupo de edad y tenemos vacunas gratuitas para todos los grupos etarios, desde los niños hasta los adultos mayores. Vamos a repasar entonces la vacuna antineumocóxica. Saben que no voy a hablar de cada vacuna porque con los 20 minutos que me dio Carlita no voy a poder hablar de eso, pero sí saber recordarles que en estos trabajos, por ejemplo, los pacientes que tienen una neumonía, tanto la complicada con sepsis como la neumonía que no está complicada con sepsis o aún las infecciones de la vía aérea superior, la posibilidad de tener un evento cardiovascular, sobre todo un evento coronario, es muy alta en las primeras 2 semanas, pero fíjense que se mantiene elevada inclusive más allá del año, ¿no? Por todo esto que les cuento de la teoría inflamatoria que cada vez constatamos más y como hablamos en alguna otra oportunidad, la neumonía por neumococo o la neumonía en general se considera una enfermedad cardiovascular, con los estudios de Restrepo y Reyes, dos colombianos que han publicado bastante al respecto. Ahí se ve en la parte derecha superior, en la imagen más oscura, en verde muy chiquitito, los neumococos que están en el tejido miocárdico, o sea que produce injuria miocárdica. Y esto lo vemos reflejado no solamente en los eventos agudos, ¿no? de lo que puede causar el neumococo, sino también de las secuelas. Más allá del episodio agudo, como les decía al inicio, también tiene un efecto la infección neumocóxica. Y como pueden ver acá, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular es mayor dentro del año, tanto en los pacientes que no tienen comorbilidades como los que sí la tienen, como por ejemplo los pacientes que ustedes acompañan en su práctica diaria. Y también, fíjense, este estudio hecho un seguimiento durante 40 años en personas mayores de 18 años en Suecia, se fijaron cuál era la tasa de neumonía, de riesgo cardiovascular después de una neumonía o sepsis, y fíjense que es mayor dentro de los primeros 3 años, ¿no? De esas personas, que muchas de ellas no tenían enfermedad cardiovascular previa, pero desarrollaban enfermedad cardiovascular después de un episodio de estas características, neumonía o sepsis. Otro estudio en Canadá, un poquito más reciente, con 10 años de seguimiento, también un multicéntrico, donde ellos vieron el riesgo de insuficiencia cardíaca o
doble endpoint de insuficiencia cardíaca más muerte era en pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular previa, era mayor durante el episodio agudo, pero también a los 90 días y al año también se observaba un mayor riesgo en estas personas de desarrollar un evento cardiovascular después de una neumonía sin tener antecedentes previos. Puede ser que la neumonía fuera un gatillo, para que se manifestara algo subyacente, sí, puede ser, pero también saben que el fenómeno inflamatorio que genera las infecciones en general y la infección respiratoria en particular está claramente establecido. Esto para que sepan algo interesante, que los epitopes que tienen los anticuerpos para el neumococo, que genera la vacuna, los comparte con las LDL. Entonces, una hipótesis que se plantea plausible es que la vacunación, al aumentar los anticuerpos, evita la formación de las células espumosas, como pretende expresar en esta imagen, ¿no? Como promotora del ateroma. Este esquema que tantos dolores de cabeza nos dio durante la implementación en 2017, nunca es fácil implementar esquemas de vacunación que tengan más de una dosis y más cuando se trata de dos vacunas diferentes. Bueno, ahora también sáquenle una foto a este slide. Este es el esquema actual de las recomendaciones que acabamos de hacer con la Comisión de Vacunas de la SADI, donde yo trabajo hace muchos años y que Pablo ya mencionó cómo nos va a facilitar la adherencia de los pacientes con una sola dosis de vacuna, la vacuna conjugada 20 valente. Y acá en este cuadro también sáquenle una foto porque es lo que tienen que hacer de acuerdo al antecedente vacunal. Es decir, si han tenido vacuna conjugada 13 valente o la 23 valente polisacárida o las dos, bueno, para que vean un poco qué tienen que hacer en cada situación. Y si aún así hay dudas, porque muchos pacientes no tienen el carnet, no se acuerdan, una dosis de 20 valente les va a resolver el problema. Son vacunas que se pueden administrar juntas en cualquier momento del año, con otras vacunas. Juntas en vacunología significa dentro de la semana o 10 días. No hay ningún problema en hacer eso, no tienen más incidencia de efectos adversos. Son vacunas seguras e inclusive cuando se dan juntas pueden tener mejor respuesta inmune. Con respecto a la gripe, ustedes saben que, como este estudio, durante 40 años, la relación epidemiológica entre los picos de neumonía e influenza y los picos de eventos cerebrovasculares y eventos coronarios, ya sabemos la estrecha relación que existe, y lo mismo con la actividad de influenza y las internaciones por insuficiencia cardíaca. En este estudio que tiene menos años, 4 años, pero que muestran esta relación. Y lo mismo que les mostré antes, hay una relación entre el desarrollo de infarto de miocardio y gripe confirmada por laboratorio. Dentro de los primeros 7 días, 6 veces más posibilidades. Y acá no solamente estudió influenza, sino también sincicial respiratorio, que es la mitad, son 3 veces más riesgo dentro de la semana. Sabemos que el virus de la gripe produce injuria cardíaca directa, es decir, que también es una enfermedad que, como el neumococo, produce lesión miocárdica. También hay una serie de fenómenos fisiopatológicos que comparte con neumococo y comparte con el sincicial respiratorio, de aumentar la demanda metabólica y promover la trombogénesis que lleva al fenómeno de placa y a los eventos coronarios. Este estudio ustedes ya lo conocen de hace unos años, un estudio que se hizo, es una revisión y metaanálisis, reunieron 4 randomizados controlados y 12 observacionales, con un año de seguimiento, con estas enfermedades subyacentes como se describen aquí, y ellos vieron que la vacunación antigripal disminuye todas las causas de muerte en 25%, la mortalidad cardiovascular, los eventos cardiovasculares mayores y los episodios de insuficiencia cardíaca. Y los mismos autores dicen
que este 25% de disminución de todas las causas de muerte, fíjense que es parecido al efecto que tiene el uso de betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora, ¿no? Dos drogas que se usan ampliamente, que el paciente tiene que tomar todos los días de su vida, versus una aplicación, one shot, como dicen los americanos, anual de la vacuna antigripal. Estos fueron los datos globales, pero los estudios randomizados controlados, cuando se analizaron por separado, mostraron todavía un porcentaje aún mayor. Y acá está el efecto sobre las vacunas propiamente para evitar los episodios de insuficiencia cardíaca. El YAMI Trial, también un estudio randomizado, doble ciego, controlado, multicéntrico, donde ingresaron participantes que tenían tanto IAM con supra o no, o sin supra ST, y que recibieron la vacuna antigripal dentro de las 72 horas de una coronariografía diagnóstica o tratamiento percutáneo. Y fíjense que durante los 12 meses de seguimiento hubo una disminución significativa de muerte por todas las causas, muerte cardiovascular. No fue significativa la disminución del infarto en este estudio, pero realmente se vio que el efecto era positivo, sobre todo en las personas que tenían mayor riesgo de síndrome coronario agudo. Es decir, que constató lo que hizo en su momento Enrique Burfinkel de la Fundación Favaloro cuando hizo el primer estudio y mostró algo parecido. Y con eso fue el único estudio randomizado controlado en su momento que la American Heart incluyó en 2006 para considerar la vacunación antigripal como prevención de los eventos coronarios. Y este es un poco un resumen de los estudios que hay, cómo se han disminuido diferentes eventos cardiovasculares en pacientes vacunados versus los no vacunados. Y fíjense la comparación aquí de la vacuna de influenza, como les decía, una aplicación versus otras estrategias que ustedes utilizan también en su práctica diaria. Y esto es la costo-efectividad de la vacuna de influenza, como se ve en la base del cuadro, versus otras estrategias, como les mencioné previamente. ¿Qué pasó con otros estudios que analizaron? Este estudio también retrospectivo, donde se vio que la vacunación para gripe disminuía los episodios de fibrilación auricular y que esto se expresaba en todos los grupos, independientemente de la edad, del género y de que tuvieran otras comorbilidades. La vacunación antigripal disminuía los episodios de FA. Y un estudio un poquito más reciente, también un estudio poblacional realizado en Taiwán, donde se vio que había una disminución en estos pacientes con fibrilación auricular que necesitaban anticoagulación. Había una disminución de la incidencia de ACV hemorrágico, casi 50%, sobre todo en los varones mayores de 75 años, y vieron que actuaba en forma sinérgica con el uso de estatinas y warfarina, y no con el uso de metformina e inhibidores de la enzima convertidora. Así que este es también un trabajo interesante, y saben que en Argentina tenemos varias vacunas disponibles, tetravalente, con, sin adyuvante, no importa. Lo importante es que indiquen la vacuna antigripal. Si no se acuerdan, la vacuna antigripal 2024 es la mejor vacuna, es la que se aplica. Y es importante que los pacientes reciban, ahora que está circulando influenza A, sobre todo el H3, está circulando COVID y sincicial respiratoria. Es muy importante que reciban la vacuna antigripal y que se puede dar aún cuando está circulando el virus. A veces seguimos dando la vacuna en septiembre, en octubre, si está circulando el virus de la gripe en los grupos de alto riesgo. El COVID, SARS-CoV-2, que tantos problemas nos trajo, también sabemos que el COVID tiene un efecto directo sobre la inflamación de la placa. Esto fue publicado hace poquito, así que es importante, y también se ve que el efecto del COVID es a largo plazo, y ocurre con diferentes puntos de evaluación, diferentes outcomes. Fíjense acá, el azul son los pacientes internados en unidades críticas,
el naranjita es los pacientes hospitalizados y el verde son los no hospitalizados. Pero una cosa interesante de este trabajo es que se vio efectos cardiovasculares en personas que no tenían previamente enfermedad cardiovascular, como adquirieron después del COVID una enfermedad de estas características. Así que importante saber eso y que según las recomendaciones del Ministerio de Salud hay que vacunarse una vez por año, inclusive el personal de la salud, hay una baja incidencia y baja adherencia a la vacunación. Acuérdense que ya no sirve más preguntar cuántas dosis se dio. Mucha gente dice, uy, me di 5 vacunas, 6 vacunas, no importa. Lo importante es cuándo se dio la última. Si se dieron antes de marzo del 2023, esas personas no están protegidas porque recibieron la vacuna monovalente con la cepa original Wuhan, donde se originó la pandemia, y la que circula desde todo el 2023 y ahora en todo el planeta es la Omicron. O sea que tienen que vacunarse con la vacuna actual que tiene la cepa Omicron. Saber que las que están disponibles en Argentina son la vacuna de ARN mensajero, tanto de Pfizer como de Moderna, gratuitamente, pero también está la vacuna Arvac, una excelente vacuna hecha en Argentina con el CONICET, la UNSAM y el laboratorio Casará, muy económica, una vacuna proteica que no sirve como esquema primario, sino como refuerzo, así que es económica, creo que sale unos 20.000 pesos y está disponible en las farmacias. Así que es importante saber que tenemos una vacuna hecha en Argentina con un trabajo espectacular que hicieron aquí. Sincicial respiratorio, siempre pensábamos que era un virus que afectaba solo a los niños, las bronquiolitis, que hemos tenido tantos episodios en los últimos años, pero sabemos ahora y estamos aprendiendo todos los días del impacto del sincicial respiratorio en todas las edades. Y estos son las personas que pueden padecer el virus inicial respiratorio y sus complicaciones, donde están los pacientes que ustedes manejan, que viven con diabetes, y también otros escenarios, como vemos aquí, y la multimorbilidad. Acuérdense del mismo modo que con neumococo, del mismo modo que con la gripe, con el sincicial respiratorio, los pacientes que tienen más de una comorbilidad tienen más riesgo de formas severas de sincicial respiratorio, de hospitalización y muerte. Así que eso también es un dato interesante. Cuando no hay, entiendo yo que no hay datos en Argentina, ustedes me podrán corregir, de los pacientes que tienen comorbilidades, pero datos de otros países como el Reino Unido estiman que solamente un 17, casi un 18% de las personas solo tienen diabetes como única comorbilidad. O sea que más del 80% tienen por lo menos dos condiciones, es decir, que tienen un riesgo aumentado para este tipo de infección, y estos son los riesgos de hospitalización en pacientes con diferentes comorbilidades, como la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Y fíjense, en comparación con los pacientes que enferman por gripe y por coronavirus, esto es algo que yo también tuve que aprender porque no tenía esa imagen tan clara. Fíjense la demanda de oxigenoterapia, de ventilación no invasiva, de ingreso en unidades de cuidados intensivos o de ventilación mecánica y muerte es mayor siempre en los pacientes con sincicial que con gripe o SARS-CoV-2. Así que saber que es un virus que hay que chequear, porque nadie pide inicial respiratorio, inclusive hay algunas prepagas que ni siquiera lo cubren, así que es importante solicitar el testeo para saber de qué estamos hablando. Y no solamente el efecto agudo, sino que también un porcentaje importante de los pacientes les cuesta mucho recuperar su estatus funcional previo a la infección. Y eso no es un tema menor, sobre todo en Argentina, cuando se enferma la gente mayor. Acuérdense que los mayores de 60, casi el 90% en Argentina trabajan, la mayoría de ellos trabajos informales, y el hecho de padecer una infección como esta, de sincicial, de gripe, puede demorar su regreso a la actividad laboral y estar varios días, 10, 14 días sin poder trabajar puede significar no alimentarse o no poder alimentar a su familia en un país como el nuestro. Estas son las vacunas que tenemos disponibles en Argentina. La vacuna adyuvantada que mencionó Pablo de GSK, y la vacuna bivalente de sus unidades proteicas de Pfizer.
Las dos están aprobadas a partir de los 60 años y la de Pfizer saben que está disponible en el ámbito público desde marzo para vacunar a las embarazadas y proteger a los niños, ¿no? Una vacuna muy esperada para los pediatras, ¿no? Que no la tienen que indicar ellos, lamentablemente, porque la indican los obstetras, pero que sí va a tener un impacto seguramente en las bronquiolitis de los niños. Estas vacunas han mostrado una eficacia muy alta para disminuir la enfermedad y sobre todo las formas más graves, tanto la de GSK como la de Pfizer. Estos son datos del grupo asesor americano. Y esta eficacia de la vacunal se mantuvo durante la primera y la segunda temporada, o sea que parecería que podrían darse cada 2 años. Todavía no hicimos las normas en la SADI, estamos en eso, en la Comisión de Vacunas, a donde yo trabajo hace 25 años. Estoy justo en el grupo para elaborar estas recomendaciones. Estamos trabajando para tener las recomendaciones, por lo menos societarias, para nuestro país. Con respecto al zóster, ya terminando, fíjense que el zóster tiene un efecto sobre lo cardiovascular, no solamente accidente cerebrovascular, en particular el zóster oftálmico, sino también eventos coronarios. Y cada vez hay más información que esto es así en los primeros 6 a 12 meses después de haber tenido la infección. Y fíjense en este estudio donde el desarrollo de estos eventos, tanto el stroke como el infarto, fue justamente en individuos jóvenes más que en los mayores, ¿no? Así que es importante tener en cuenta esta circunstancia. Y como me decía Paula, por la pregunta que hizo Isaac, siempre preguntas inteligentes y oportunas de mi querido Isaac, es que tiene una particularidad el virus de la varicela zóster porque es el único virus que hemos podido cultivar en pared arterial. No hay ningún otro virus que tenga esa característica y por eso el herpes zóster oftálmico tiene más riesgo de hacer accidente cerebrovascular dentro de los primeros 6 a 12 meses, aparentemente por esa característica, pero también puede afectar vasos en otros lugares, como por ejemplo los coronarios. Así que parecería explicar por qué ocurre eso, los fenómenos vasculares con el herpes zóster. Fíjense, esta es la eficacia de la vacunación altísima en diferentes escenarios, en los diferentes estudios que ya lo mostró Pablo, y con este sistema adyuvante, que no es solamente un adyuvante, sino es un sistema, tiene 3 adyuvantes, que es un poco la causa de los efectos adversos a nivel local, ¿no? Que tienen dolor en el sitio de aplicación, un poco de inflamación. Eso es porque empieza a activar y a reclutar macrófagos en el mismo sitio donde se aplica. Yo me di la vacuna el viernes, tuve un poquito de dolor las primeras 24 horas, algo de mialgia, pero nada importante. Y la verdad que se tolera muy, muy bien y espero darme la próxima en los próximos 2 a 6 meses. Saben que la segunda dosis es imprescindible porque si no la respuesta inmune no es la esperada y que se puede, no importa si se pasa más allá de los 2 a 6 meses y se corre un poquitito más la segunda dosis, no importa, puede vacunarse igual. Y como ustedes saben, los esquemas vacunales incompletos no se reinician, sino que se completan, ¿no? Y que se pueden dar en los inmunocomprometidos, como bien señaló Pablo, aun cuando estén en tratamiento inmunosupresor, aunque van a tener menor respuesta, porque es una vacuna inactivada. Y estos datos que les muestro acá en realidad son con la vacuna a virus vivos atenuados, la Zostavax, que mencionó Pablo también, que ya no está disponible en Argentina, tampoco en Estados Unidos, pero en este estudio poblacional también vieron cómo la vacunación para el zóster disminuía el stroke de toda causa, el isquémico y el hemorrágico. Así que para tener en cuenta los eventos que podemos mitigar con esta vacuna. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología. La idea, si bien como dijo Pablo, la idea es opinión de expertos, ¿no? El CDC dice inmediatamente después de terminar el episodio, pero
cuando nosotros nos comunicamos con los líderes de los estudios pivotales, nos sugirieron, como opinión de expertos, hacer entre 6 a 12 meses porque el mismo episodio funciona como una dosis de refuerzo de vacuna. Así que me parece importante tener en cuenta esto. Lo mismo también lo que mencionó Pablo, que los que han recibido la vacuna, la Zostavax, nosotros sugerimos un intervalo de 2 meses a 2 años. Saben que la vacuna tiene una eficacia del 65% versus más del 90% de esta vacuna, y la eficacia disminuye claramente a partir del cuarto año. Así que nos parece prudente que en un plazo de 2 meses a 2 años aquellos que han recibido la Zostavax reciban este esquema de la vacuna nueva, inactivada, adyuvantada. También esto ya lo dijo Pablo. Y para terminar, saber que hay un ecosistema donde los pacientes y nosotros aprendemos mucho de ustedes porque los infectólogos no estamos acostumbrados a trabajar con comunidades de pacientes y ustedes sí. Y hay un problema que vemos que es la percepción del riesgo, ¿no? Parecería, los pacientes muchas veces saben que tienen una enfermedad, pero no conocen cuál es el riesgo de padecer complicaciones como por ejemplo las infecciosas. Y a veces no vemos esa percepción de riesgo, les voy a decir honestamente, en los médicos. Entonces, es importante que sepan que las vacunas son estrategias, son medidas de prevención. Entre todo lo que ustedes hacen para prevenir, son medidas de prevención no solamente para la infección aguda, sino para eventos que tienen que ver en el corto, el mediano y largo plazo que pueden afectar al paciente. Así que para reducir los fenómenos cardiovasculares, estas 5 vacunas, tener en cuenta y saber que esto es un escenario de más oportunidades, nuevas opciones, más oportunidades. Entendemos los infectólogos que a veces son muchas las vacunas que hay que acordarse, por eso les dejé mi mail para que todos tengan un infectólogo amigo, que me nombro así, infectólogo amigo de ustedes, igual que Pablo Saúl, para poder recurrir cualquier duda que tengan, porque entre todos nos ayudamos y mejoramos la adherencia a estas herramientas tan importantes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Excelente, excelente. Y sí, la verdad es que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que son tantas las vacunas y, bueno, nuevas y que no las conocemos. Y entonces, un poco por eso es estimular este tipo de reuniones. Y bueno, lo que estamos haciendo también con SADI y con SABE, que es hacer las recomendaciones junto con la Sociedad Argentina de Diabetes y ustedes, que creo que eso también va a aclarar mucho el panorama y vamos a poder tener toda esa información rápida y fácil para el consultorio, ¿no? Acá hay una pregunta, porque la de Sinai ya estaría contestada, es ¿paciente con diabetes y COVID-19 una vez por año o cada 6 meses? Mira, nosotros hicimos un consenso interdisciplinario que está publicado, que es sobre justamente nos juntamos a analizar ese tema. Participó Jorge también. eh, y analizamos la indicación de vacuna. Y nosotros lo que pusimos es que en la población no inmunocomprometidos están detallados en ese informe cada uno de los tipos de pacientes inmunocomprometidos. Solamente los inmunocomprometidos necesitan una dosis cada 6 meses. El resto de los pacientes una vez por año. Así que eso creo que va a mejorar la adherencia también a la vacuna porque es muy importante estar cubiertos. Acuérdense que al estar protegidos unos, protegemos también a quienes queremos cuidar, así que el personal de la salud tiene que vacunarse y en los pacientes que ustedes manejan, con una sola dosis por año es suficiente. Perfecto. Y acá la última pregunta dice, ¿existe evidencia o asociación entre la clínica y evolución tórpida del herpes zóster y la mayor consecuencia de eventos vasculares? Ejemplo, aquellos que tienen que ser internados por neumonitis por zóster. No, existe, como dijo Francisco, asociación con ciertas formas del zóster y accidente cerebrovascular. Por ejemplo, el zóster oftálmico es el que más
predisposición tiene a presentar accidente cerebrovascular, ¿no? Y el mecanismo patogénico, si bien no está claro, hay que tener en cuenta que el herpes zóster es un virus vasculopático, ¿no? Que busca los vasos sanguíneos, ¿no? Incluso se piensa que produciría un tipo de angeitis a nivel de los vasos del sistema nervioso central, y ese sería el mecanismo del stroke, ¿no? Así que la asociación sobre todo está dada entre el oftálmico y el accidente cerebrovascular, no entre Bien, la neumonitis y el bien, accidente cerebrovascular y otras complicaciones, no. No. Sumando a lo bien. que dice Pablo, el herpes zóster diseminado, ustedes saben que no está muy bien definido cuando la diseminación es a nivel local, ¿no? Algunos dicen que es diseminado cuando compromete más de una metámera, cuando tiene más de 20 lesiones o cuando es bilateral. Bueno, no está muy claro. Ese es uno de los problemas para interpretar los resultados. Lo que está claro es que las vísceras que suele comprometer son tres, son cerebro, pulmón e hígado. Y en general la neumonitis por zóster no es usual en huéspedes no inmunocomprometidos, ¿no? Generalmente les puedo contar una anécdota que me pasó hace poco con un paciente del ICVA trasplantado cardíaco que le apareció un zóster y la médica que lo fue a ver a domicilio le indicó Caladril a las lesiones. Era trasplantado, estaba con doble inmunosupresión y la colega le indicó Caladril. Y el paciente empezó con disnea y cuando se internó a la semana tenía una neumonitis por zóster. Se pudo haber muerto, por suerte no, pero a veces los médicos desestiman un poco y no sé si le habrá preguntado si era trasplantado, pero la cuestión es que todavía en Argentina se usa el Caladril para el zóster. Entonces, me parece que es importante que nos ayudemos porque estos pacientes se pueden morir. El herpes zóster visceral tiene una mortalidad muy alta y hubiera sido una pena que además se perdiera un órgano tan difícil de conseguir. Así que, y otro error que cometen los médicos es que son muy económicos con las dosis de aciclovir, ¿no? Generalmente el error más común es que den la dosis para herpes simple, que es 1 a 2 gramos por día de aciclovir, y para el zóster son de 3 a 4 gramos. Y es muy fácil de dar. No hay que dar 5 comprimidos separados porque nadie sabe cómo dividir 5 comprimidos en 24 horas. Pero lo que les puedo decir, lo que yo hago, es le doy 2, 1, 2, separado por 8 horas, y así no se complican la vida con 5 horas, que es un lío bárbaro, así que se toman 2, 1 y 2. Y listo, y así tienen los 5 comprimidos y le van a ayudar un montón. Y siempre que hay zóster oftálmico, que lo consulten al oftalmólogo, porque pueden tener queratitis por herpes y otra de las complicaciones que da es que se pueden perder la agudeza visual. Así que no es una enfermedad para no darle jerarquía y bueno, tenemos que ayudarnos todos para que esos pacientes terminen después vacunados porque la posibilidad de reinfección existe sobre todo después del año. Bien. Carla, una pregunta cortita, como para un resumen. Entonces, anualmente a los pacientes que tienen diabetes, la antigripal, COVID, refuerzo y sincicial respiratorio, no me quedó claro la frecuencia, que es No, nueva. es que no te quedó claro porque no está claro, porque Ah, todavía falta mucho para que sepamos. Para que tengas una idea, bueno, primero estamos haciendo las normas recién de SADI. No hay normas nacionales más que para la embarazada. De SADI estamos haciendo en la Comisión de Vacunas las normas. Pero para que tengas una idea, el jueves pasado se presentó en el CDC de Estados Unidos, está público, pueden acceder, está la información en la web. Las novedades, se presentaron datos del mundo real de inicial respiratorio, de seguridad y eficacia de la vacuna en menores de 60 años, porque se plantea con inicial respiratorio, bueno, está autorizada a partir de los 60, pero ¿qué pasa en los pacientes de riesgo menores de 60 y los que tienen multimorbilidad? Bueno, parecería que es una vacuna que se puede dar sin problema
entre 18 y 59 años, y se han mostrado estos datos, y uno de los datos que se mostró es que parecería que por lo menos la vacuna adyuvantada se puede dar cada 2 años, porque cuando vacunaron al año y a los 2 años la respuesta inmune fue similar, al año y a los 2 años. Entonces, parecería que no mejora dar una dosis anual y eso favorecería justamente la adherencia porque habría que darla cada 2 años. Y pensamos que la vacuna no adyuvantada, la de Pfizer, que se da a las embarazadas, también podrá tener la misma indicación. Bueno, excelente. Perfecto. Hay dos cortitas, no sé si llegamos. Sí, la de Llegamos, llegamos. vacuna contra la hepatitis A en diabetes con esteatosis hepática moderada, ¿se recomienda? Bueno, la vacuna para la hepatitis, ustedes saben que por encima de los 30 o 40 años, casi todos los adultos en Argentina tuvimos hepatitis A, tenemos serología positiva. No es necesario testear, digamos, pero si el paciente no la tiene, sería conveniente que tenga la vacuna independientemente de que tenga esteatosis hepática o no, digamos. Por supuesto, si tiene esteatosis hepática, ¿no? Porque si tiene una hepatitis A no le hacemos ningún favor. Así que yo creo que sí, que debe vacunarse. Y la otra pregunta que veo ahí Y la era otra. del Si el si está herpes zóster no, está disponible en lamentablemente la vacuna público, del zóster solo está disponible en el ámbito privado. privado, lo mismo que las de inicial respiratorio, salvo para la embarazada, están solamente por ahora en el ámbito privado, ¿no? Bien, Estamos viendo si podemos incorporar la del zóster en los inmunocomprometidos severos, ¿no? Los que están candidatos a trasplante, los que tienen leucemia, linfoma, enfermedades reumáticas, que son más o menos unos 300.000 en Argentina. Vamos a ver si se puede incluir, pero todavía no creo que este año con la situación haya posibilidades. Bastante estamos muy contentos de que se incluyó el inicial respiratorio en las embarazadas. excelente. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, Pablo. Bueno, Jorge ya se tuvo que retirar. Así que bueno, Gaby, vas a cerrar vos la reunión. Bueno, también agradecer a los disertantes, excelente las charlas, aprendimos muchísimo y agradecer a los participantes también de la reunión e invitarlos a todos en nombre de la Sociedad Argentina de Diabetes a la próxima reunión científica que va a ser el lunes 5 de agosto. El tema va a ser impacto psicosocial de la diabetes, enfoques innovadores y abordaje efectivo. Vamos a tener algunos disertantes de España, así que va a estar también como la de hoy muy interesante. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas Chao, noches. Gracias a Hasta luego. todos. chao. Chao. Hasta luego, Chao, gracias. gracias.